Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. En realidad tendría que presentar a María Sotomayor, espero que no le haya pasado nada, que es la editora y la que ha hecho que Tus cumbias se publicara y que quedara así de bonito. Vamos a empezar, empezaré yo leyendo algunos textos del libro y luego con Sergi de Diego Mas y Francisco J. Pérez tendremos una charla y hablaremos un poco sobre lo que pasa ahí dentro. Hermina está muerta. Tengo 18 años. En Estocolmo la temperatura media anual dice meses 6 grados positivos. Es un dato que hemos conocido hace muy poco, pero no entiendo para qué nos sirve. Estocolmo es una palabra compuesta, nos lo enseñan en la escuela. Stock es apilar, Holm es una de las antiguas islas de la ciudad. Stadsholmen, quizá la primera isla en la que alguien puso el pie. Stadsholm es una isla a la que nunca he ido, pero la he visto 248 mañanas de julio. Está anotado en mi diario. Despierto y abro la ventana. Está delante de mí. Crece sobre el lago Malaren. Veraneamos en el lago frente a mí. Stadsholm, la isla sobre la que apilaron infinitos troncos de cedro para defender la orilla de barcos enemigos. Fortificaron esta redondita de tierra con troncos muertos, troncos muertos.
callados, por miedo. Por eso Estocolmo se llama así, por eso lo aprendemos. Primero, intentaré comprender las flores de la tierra, haré de las flores del mundo mi punto de partida. Eso fue exactamente lo que pensé cuando regresaba de la escuela y Hermina me enseñó una maceta que ella misma había amasado con barro y había cocido, luego había introducido tierra y semillas de lenteja. Las había cuidado hasta florecer. Observé los zarcillos. Al final de las ramitas crecían zarcillos. Recordé sin querer el pelo de Grete, recordé sin querer la boca de la mariposa, me la enseñó mamá. Pensé que los troncos que atiraron en la orilla de Stadholmen eran espirales de madera. Nadie vive para desmentirlo. Los troncos eran un árbol que ya no existe, esos troncos eran espirales de madera. Los apilaron para proteger la isla hasta que crecieron tanto que se curvaron, se sumergían en el agua del lago como cañas de pescar y poco a poco la madera se hacía de agua. Hasta que las espirales son ahora las ondas del agua del lago. Fue así. Aunque no nos lo enseñan en la escuela. Mi corazón es una libélula. Mi corazón es una libélula. Hoy he hablado contigo, Hermina. Sé que esos zarcillos solo los puedes haber dibujado tú, no yo. Mi mano ha sido la tuya. Dibujaste con mi mano los zarcillos de la planta de lenteja, aquella que cuidaste cuando éramos niñas. No entiendo nada, Hermina. A veces siento una fuerza inmensa que baja del cielo y cae sobre mi cabeza. Es imposible soportar la presión. Mi cabeza se incrusta en el cuello, luego entre los hombros, luego baja por el estómago, llega hasta la cintura y de ahí desciende por una de mis piernas. Cuando toca el suelo, me desmayo. Más tarde me despierto y la cabeza vuelve a estar arriba. Me duele mucho, pero está encima del cuello otra vez. No sé cómo vuelve, no sé cómo vuelve. No sé por qué me pasa esto. He intentado darle muchas explicaciones. Creo que hoy he encontrado una. Tú me has ayudado. Ana no tiene ninguna duda. Amaliel ha hablado conmigo a través de la pintura. Ana dice que esa es mi función aquí. Hace mucho tiempo que no hablo con Hermina. Ya no viene cuando nos encerramos en la habitación. Hermina quizá haya muerto 2 veces. 2. Cuando murió, hace 26 años y ahora. No sé qué creer. Cada vez me desmayo con más frecuencia. Siento cómo mi cabeza desciende por el interior de mi cuerpo. Siento cómo se convierte primero en un disco brillante quemado. Luego se rompe y mi cabeza astillada baja girando sobre sí misma. Las astillas se estiran, se pliegan y repliegan como zarcillos bailarines. Como zarcillos bailarines. Las espirales de mi cabeza son primero duras, como tronquitos rotos. Siento cómo me desgarran la carne interior, baja mi cabeza de astillas y me abraza. Primero me agrieta, después, más tarde, las espirales se ablandan. Son ahora como de barro, la pintura desparramada. Chorros de pintura en espiral vuelan por mi cuerpo, desciende mi cabeza descompuesta en colores, espirales comiéndose mi cuerpo. Siento placer. Siento ausencia de placer. Cuando despierto, veo frente a mí un lienzo recién pintado. Es enorme. Ana dice que lo he pintado yo. No recuerdo nada, salvo las espirales de colores y mi cabeza rota. Me duele la cabeza. Me acuesto y apago la luz. Estoy así un día entero sin comer. La luz apagada me alivia. A la mañana siguiente me levanto con un poco de pan.
eso, ha pasado poco tiempo y vuelve a desmayarme. Y otra vez otro cuadro, cuando despierto, hay 26 cuadros pintados así, dice Ana, que dije por boca de Amaliel que se deberían llamar caos primigenio, así se llaman, claro. Tengo 44 años. Tengo miedo. Primero, intentaré comprender las flores de la tierra. Haré de las flores del mundo mi punto de partida. Con igual cuidado, estudiaré luego lo que las aguas del mundo conservan. Después será el éter azul con todas sus variadas especies animales. Y finalmente me adentraré en el bosque, estudiaré los húmedos musgos, todos los árboles y los animales que habitan entre esas frescas y oscuras masas arbóreas. Sí, eso haré, pero no sé cuándo. He vuelto a pintar. La duplicidad del mundo doble todo se descompone en dos. He aprendido que no soy nada porque soy mi doble descompuesto, soy mi doble descompuesto. Así es imposible ser. Miro al exterior y las formas se transforman todo el tiempo. Delante de mí se transforma todo. Hoy he visto un cisne, era blanco. El cisne blanco dejó caer de su pico un cisne negro. Mira, cada cisne se descompuso en otros dos cisnes blancos y negros. Los cuellos empezaron a estirarse y las alas a curvarse hasta que los cuellos y las alas eran una maraña de plumas. Mira, mira, ahí. De la maraña surgieron entonces átomos cuadrados y se descompusieron en círculos. Los círculos se abrieron y los átomos cuadrados se descompusieron. Se convirtieron en masa espesa. Bien, de colores circular y cuadrado. Mira. En el centro de los cuadrados crecieron hélices y empezaron a girar. El viento descompuso los cuadrados y los círculos y surgió una redonda en medio de un mar negro doble. De la redonda crecieron estambres azules, amarillos, rojos, naranjas, violetas. Ahí. Mutaban de color. Los estambres giraron en sentido contrario a las agujas del reloj y refulgían. Se dividió el corazón de estambres y surgieron dos triángulos que eran dos arcoíris. Cada arcoíris estaba en un cielo, el cielo blanco, el cielo amarillo. El cielo se unió y los arcoíris dejaron de colorear el cielo para sintetizarlo todo en una fuerza descomunal de los colores primeros. Mira ahí, un círculo blanco y negro alrededor, un cuadrado dentro del círculo. Ahora vuelve a iniciarse todo. Los colores vuelven, el espectro, la división, colores y círculos, espirales y círculos. Las espirales se contan y se alargan más, surgen cuellos y alas, plumas de colores, ahora son blancas y negras, luego dos cisnes, blanco, claro, y negro, entrelazados, contrahechos en el pico, sostienen dos círculos, dentro dos cuadrados y dentro dos círculos. El desdoblamiento del mundo es el infinito. El desdoblamiento del mundo es el infinito. El desdoblamiento del mundo es el infinito. El desdoblamiento del mundo, claro, es el infinito. Eso es el infinito. No otra cosa. Todo eso lo he visto hoy. Voy a dibujarlo antes de que se borre de mi memoria. Mis pinturas darán cuenta del mundo que veo, el mundo que he aprendido a ver, en el mundo que los seres humanos ven. Para ver el mundo así, solo he deseado dejar de ver. Y entonces estas formas han surgido. Todavía no entiendo bien el mensaje que me quieren transmitir. Tengo un servicio de misterio y muy pronto sabré qué se espera de mí. No sé para qué pinto. No sé
¿Para qué pinto? ¿Para qué vivo? He vivido. Vivo encerrada en esta casa. No me han hecho daño, me he hecho daño yo sola. He cuidado de mi madre hasta que murió. He cuidado de Ana y luego de Tomasina. He cuidado de todas ellas con el mismo amor con el que Hermina cuidaba su planta de lenteja. He vivido. He pintado. He buscado siempre, he buscado, he implorado, pero creo que nadie me escuchó, solo yo. Me escuché a mí misma hasta enloquecer. No sé nada de mí, no sé nada del mundo, no sé nada y sigo pintando. Sigo pintando. Sigo pintando. Nadie verá estas pinturas salvo yo, estoy terriblemente sola. Sigo pintando, necesitaría que alguien me salvara ahora. Sigo pintando. Busco en la pintura, busco en la miel de los colores, en las espirales, en las manchas. A veces me como los pinceles con los que pinto, trago las cerdas, el pelo de ardilla, de comadreja, el pelo de turón. Trago. Luego rompo a pedacitos pequeños la madera, se astilla. Mastico con mucho cuidado la madera astillada. Mastico mucho tiempo. Quiero aprender por qué vine aquí. Quiero aprender qué es todo esto. Tengo paciencia. Quiero aprender, tengo paciencia para vivir todo el tiempo necesario hasta aprender. He aprendido a digerir el miedo y los pinceles. He aprendido a digerir los pinceles con los que pinto. Tengo estómagos suficientes para vivir el tiempo que vive una galaxia. Mastico. Pinceles. Mi miedo. Tengo paciencia y voy a esperar. Tengo 81 años. Tengo un servicio de misterio delante de mí. Y muy pronto sabré qué hacer. Los perros.
que les observa. No voy a morir nunca. No voy a morir nunca. Tengo esta peculiar certeza. No sé cuál es mi nombre. Tampoco sé quiénes fueron mis padres. Recuerdo haber estado siempre aquí con los perros. Vivimos en este trozo de tierra a la intemperie. Nunca intenté salir y no intentaré salir nunca. Sé que si lo hiciera, todo acabaría. Ellos, los que me miran con miedo y desprecio, no lo saben. No lo pueden saber. Los perros cuidan de mí y yo cuido de ellos. Nadie puede estar en este trocito de tierra excepto nosotros. Somos los guardianes. Nadie me ha explicado nunca nada. Desconozco cómo aprendí a hablar, si es que esto es hablar. Desconozco cómo aprendí a entender lo que ellos dicen. Los que quieren observarme quizá no aprendí nada. Y todo esto está siendo inventado por quien quiera que yo sea. Con los perros es diferente. No hablamos, tan solo hacemos la realidad. Son 9. Los perros siempre han sido los mismos. Cuando me despierto me lavan las manos y la cara, me traen comida. En este trozo de tierra no hay comida, hay árboles. Los perros nunca salen de este trozo de tierra. Me traen comida, despierto, abren las fauces con mucho cuidado, dejan caer la comida sobre mis manos. Así. Los que quieren observarme y los perros son diferentes. No tienen cuerpos parecidos, eso lo sé. No sé a qué me parezco yo. Puedo andar a 4 patas si quiero y a 2 si quiero. Creo que si quisiera podría hablar con los que me observan, pero nunca quiero. Con los perros no hablo. Con los perros no hablo. Somos los guardianes de este trozo de tierra. No sé qué guardamos. No, no es cierto. Sí lo sé. Sí lo sé. No podemos salir de aquí. Nadie puede entrar. Los perros y yo esperamos y hacemos la realidad. Sucede así. Ha sucedido muchas veces. Los perros y yo nos acurrucamos muy juntos sobre la hierba. A poco nuestra carne se abre, mi carne abierta. Come la carne de los perros y ellos a lengüetazos y mordiscos sorben mi carne, mi sangre, sorben nuestra sangre. Entonces eso empieza a surgir. Sentimos exactamente nuestro corazón es una inmensa manta que nos envuelve el mundo. Latimos, eso entonces, y eso no duele, empieza a surgir y a no sentirse, no se siente eso, detenido. Respira, vuelve a respirar, respira. Eso late, de nuevo, todo vuelve a producirse, poco a poco, empezamos a sentir latimos, nuestra carne de nuevo se separa, eso hacemos, la realidad. Para los perros y para mí, volvemos a estar
recostar sobre este trozo de tierra. ¿Ahora vas a estar conmigo, Marina? Escudero. Tú, dime. ¿Qué guardarías en una cajita? ¿Qué guardarías tú? Yo soy una cajita y te guardo. Tú. Te guardo a ti, tú. Desde dentro me masticas. Tú. ¿Quién eres? En medio. Un pedacito de carne, y a esto llamaremos lengua. Nos dijeron, no somos. Ni lengua tampoco. Tú. No somos una voz, oímos a través de una brecha en este cúmulo rosado abierto. Hacia ti yo la carne no es carne. Es mira y miramos un cachorrito de carne rosada saliendo, entrando a la finísima sutura entre mis cuerpos. Tú. Déjame libre. Nadie nos desea. Somos la cajita parlante, una membrana, tú. ¿Sabes lo que es eso? Busca en el diccionario, tú. Ninguna palabra nos dice. ¿Sabes lo que es eso? Tú y tú. Ninguna palabra dice tú y tú. Buscamos palabras y comemos palabras. Tenemos la tripa llena de huecos. Dudús y tuturdús están creciendo. Pinchan esta enorme tripa. Tú y tú, la burbuja va a explotar. La cajita parlante lanza un eructo cósmico. Dudú y tuturdú duermen plácidamente. Cada gota de sangre canta nuestra canción. Otra vez, Dudú, eres un secreto. No eres ojos, ni oídos, ni boca, ni dedos, pero trenza estómago de doble pasmo. Dudú, sola y múltiple. Dudú, bucle sonoro, resonante, viviente. Dudú. Está a punto de estallar, os sueña una energía repetida, henchida de forma y libre, la conciencia antes de mis separaciones, y en el sueño nos reímos de ti y de mí, de Dudú y Durudú, de esta canción secreta, esta canción tonta secreta, la canción sin secreto que nadie sabe oír, demasiado cerca. Dudú, el estallido, el ronroneo. Estas columnas, mis espirales, mis 20 conciencias de Dudú y Tuturutú, comiéndose mutuamente, comida mutua, comida dormida, y estalla, duerme. Mi estallido, otra vez. ¿Quiénes somos? Y te miramos. ¿Quiénes somos? Y te miramos. Muchas gracias.
Ahí empiezo yo. Pero yo no necesito micro. ¿No? No. Esto me parece, ¿no? Yo creo que esto ha sido un spoiler en toda regla, ¿no? Lo que hemos visto con la lectura que acabas de hacer. Es decir, este desdoblamiento de personalidades, este desdoblamiento de voces, este desdoblamiento y flexión de identidades que hemos visto ahora y a los que seguramente habéis tenido ocasión de disfrutar de otras lecturas de Lola. Este tipo de lectura, este tipo de performance no deja de ser una plasmación, pero casi perfecta de lo que creo que es el libro, una performance textual. Lo podéis interrumpir cuando queráis o insultar incluso. De ti no lo dudo, es que eso es lo peor. Además, una performance muy musical, muy plástica, como el libro, muy musical, muy objetual, es decir, no es un oxímoron, no es una reincidencia, es decir, que este libro es un objeto, no, es un libro y además es un objeto. Cada página es un descubrimiento. No sé, yo por dialogar un poco y por seguir con el tema spoiler, igual estaría bien que alguien explicara Tuscumbia. ¿Qué es? Estaría bien empezar por el título. Claro, Tuscumbia. Hay teorías. Sí, Ahí tienes sí, escucharla. nosotros, No. yo la tengo. No. Yo también la tengo. ¿Cuál? La de Keller. Sí. Esa de Keller. Sí, es por eso. Si hablo así, ¿se me escucha bien? Sí. ¿O me pongo...? ¿Sí? Pues entonces el micro, ¿no? ¿Micro mejor? Para que se Bueno, para la escuche más ahí. grabación. Bueno, sí. Utilizamos el micro. Tú también puedes insultar. Pues el título en realidad es... se iba a llamar de otra manera antes. Se iba a llamar Siamesas. Lo que pasó es que por un tema de la editorial y todo eso, al final me pidieron que se cambiara el título. Y la verdad que en un principio, cuando me pidieron que cambiara el título, como que me quedé... No sé, me quedé muy sorprendida y me quedé en realidad muy mal porque yo tenía mi título y lo había pensado desde hace mucho tiempo y era como ese título. Pero luego es curioso como muchas veces cuando tenemos algo muy claro, el hecho de tener que repensarlo hace que igual no lo tuvieras tan claro. Y para mí, por ejemplo, creo que ahora estoy más contenta con Tuscumbia que con Siamesas, porque creo que Siamesas es más descriptivo y Tuscumbia es una palabra como muy sonora que abre más lugares y que deja más espacio para quien se acerque. Y creo que al final ha sido muy útil que me quitaran el título y que tuviera que buscar otro. Bueno, Tuscumbia en realidad es una ciudad que existe. Es una ciudad muy pequeña, bueno, no sé cómo de pequeña, en realidad no está, pero es una ciudad no muy grande, supongo, que está en Alabama. Y fue el lugar donde nació Helen Keller. A mí Helen Keller me interesa mucho porque, bueno, fue una mujer que, bueno, cuando era pequeñita, cuando tenía ni 2 años, sufrió una fiebre muy elevada y sobrevivió. Lo que pasa que después de sobrevivir se dieron cuenta sus padres de que se había quedado ciega y sorda. Y por lo visto, esto Oliver Sacks lo contaba en alguno de sus libros, el sentido que más impide la comunicación, si se pierde, es el oído, sobre todo cuando no se sabe hablar. Si uno de nosotros se quedara sordo ahora que ya sabemos hablar, claro que impediría la comunicación con los otros, pero sería distinto. En el caso de Helen Keller, como ella todavía no había adquirido el lenguaje, no sabe, un niño que no tiene 2 años dice algunas palabras, pero no sabe hablar bien, eso lo que supuso es que ella no pudiera aprender a hablar. Y entonces estuvo así unos años de su vida hasta que más o menos cuando tenía como 8 o 9 años, los padres estaban muy desesperados porque como no podían enseñarle nada, porque no oían, no aprendía palabras, porque no podía escucharlas, no podía entender los significados y encima además no veía, por lo visto era una especie como de terremoto en su casa, lo rompía todo, si se enfadaba pataleaba, pero no se sabía por qué estaba enfadada, ni siquiera ella tampoco lo sabía. Luego ella escribió libros, hizo conferencias y eso lo cuenta, ¿no? Cómo el lenguaje le hizo, eso es muy curioso también, cómo el lenguaje le hizo despertar
a la idea de sujeto, a la idea del yo. Y eso también es muy interesante, cómo al final es el lenguaje el que nos hace creer que somos un sujeto, ¿no? Porque Helen Keller, sin saberlo, como que en sus diarios, en sus libros así más autobiográficos, hace una especie de teoría del sujeto, yo creo que sin tener ya ni idea de que lo está haciendo, ¿no? Pero eso también es muy interesante. Bueno, cuando sus padres estaban desesperados, apareció en escena Anne Sullivan, que era una profesora de niños ciegos. No de niños sordos, sino de niños ciegos. Pero, bueno, ella decidió ir a la casa para ver qué podía hacer. Entonces se instaló allí, estuvo viviendo con la familia y decidió que iba a intentar que Helen Keller aprendiera a hablar. Y lo consiguió en apenas 2 años. Y lo consiguió de una manera muy, muy increíble, porque todos aprendemos a hablar de oído. O sea, a ti te dicen las palabras y tú... De hecho, por eso los niños, el balbuceo ya es iniciarse, ¿no? en ir pronunciando palabras. Ella aprendió a hablar, pero de tacto. Porque Anne Sullivan decía una palabra y ponía la mano de la niña en sus cuerdas vocales. Entonces, cuando hablamos, vibran las cuerdas vocales. Bueno, pues decía una palabra, agua. Y luego le volvía a poner su propia mano en su garganta. Y entonces ella, Helen Keller, con eso, 8 o 9 años, intentaba reproducir esa vibración. Al final aprendió a hablar así. Helen Keller hablaba. Claro, ya no podía oír, evidentemente, pero sí que podía hablar. Además, Sullivan yo creo que luego le iba dibujando en la palma de la mano. Esa es una cosa súper interesante también, porque luego... También es el tacto, es la... Claro, porque luego lo que pasó es que ella le enseñó a hablar, pero su manera de comunicarse entre ellas dos era de esta manera que tú dices, un lenguaje que de hecho los sordos ciegos lo siguen utilizando, donde cada parte de la mano, creo que va por sílabas. Entonces cada parte de la mano es una sílaba, bueno, es una cosa compleja, pero se habla marcando, ¿no? Partes así. Y eso sobre todo también lo utilizaron porque Helen Keller fue la primera persona sorda y ciega que se graduó en la universidad, siendo mujer y a principios de 1900, con lo cual tiene, yo creo que más mérito todavía, porque pocas mujeres irían a la universidad entonces y encima una persona que era sorda y ciega. Y claro, a la universidad fue Anne Sullivan con ella, porque era quien podía escuchar y era quien le iba diciendo lo que los profesores comentaban, ¿no? Lo que los profesores decían. Bueno, hasta ahí curioso, pero es que resulta que ellas dos no se separaron nunca jamás. Porque Anne Sullivan se casó, Helen Keller no, pero Anne Sullivan se casó y Helen Keller se fue a vivir con ella y con el marido a la casa de ellos. Es decir, que fueron dos personas que desde que se conocieron, cuando Helen Keller tendría, pues eso, 7 o 8 años más o menos por ahí, no sé. Anne Sullivan era un poco más mayor, pero igual tenía como 20, o sea que era una chica joven. Nunca más se separaron. Y ellas dos inventaron un lenguaje propio, que era este que tú comentas de las manos, ¿no? E incluso yo muchas veces pensaba hasta qué punto Anne Sullivan, que sí que podía ver y podía también escuchar, quizá al final ya su mundo era de tacto, ¿no? Porque como ella todo lo tenía que transmitir a Helen Keller, que era una especie de siamesa para ella, yo creo que ella ya empezaría a desarrollar una especie como de mundo táctil para transcribírselo, para explicárselo a Helen Keller. Y no sé, es una especie como para mí de lenguaje nuevo y doble, desdoblado, ¿no? Como si ellas dos fueran una persona, son dos pero son una y son dos, y las siamesas, pues tus cumbia. Y de el título. ¿Qué más se puede hacer? Yo no sé ya qué preguntar. No, lógicamente ha escrito el libro, es muy táctil y muy objetual. Es un libro muy táctil, es muy objetual, como ha dicho Sergi. La tesis del lenguaje como generador del mundo creo que es la tesis central del libro. Es que prácticamente con la explicación del título he explicado todo el libro, más la actuación de antes, que no sé muy bien para qué nos lo has traído aquí. No tenemos mucho que hacer. Yo sí quería preguntarte, saltando directamente por enlazar con algo, a mí me ha llamado especialmente la atención la segunda parte del libro. El libro está partido en dos, aunque no simétricamente. La segunda parte, que es una historia que a mí me ha llamado especialmente la atención porque es especialmente dura, las cajas, sí, las cajas, donde desarrollas un poquito más el tema este del lenguaje y tal, pero en relación a un tema muy muy concreto, que es el suicidio de una madre. Y esto primero que me parece durísimo, y después quería preguntarte por qué precisamente el suicidio de una madre, y más ahora que estabas explicando que en principio
había una dinámica de siamesas implicada en medio, que se iba a titular así y tal. Entonces, ¿por qué? Ya intuyo cuál va a ser la explicación, pero quiero oírla de ti. ¿Por qué el final del libro tiene que ser una separación, y una separación tan traumática y tan bestia? Aunque haya una reconciliación de por medio, pero que haya sido una escisión tan dura entre las siamesas que van conduciendo todo el libro, digamos. Bueno, a ver, muchas cosas. Bueno, la segunda parte en realidad es un texto que tiene mucho más de ficción que de realidad. Tiene una realidad de recuerdo ficticio y, bueno, eso también es parte de uno, ¿no? Las cosas que quieres recordar y que son mentira, porque al final todo tiene un punto de ficción, ¿no? Todo lo que consideramos memoria es creación, en el fondo. Invenciones, claro. Entonces, hay un poema, hay un texto, un poema, o como lo llamemos, que es tal cual así. Ahora no recuerdo el título. Mi memoria es de chorrito, pero... Supongo que igual a uno que se llama La Casa de los Hallazgos, La Habitación de los Hallazgos. La Habitación de los Hallazgos. Ese, vale. Bueno, pues parte un poco de eso, de esa ficción, pero que a veces las ficciones también duelen mucho. Y decidí ponerlo al final porque de alguna manera toda esa reflexión en torno al suicidio, que también no solamente tiene que ver con la figura de una madre, ¿no? Sino también con una reflexión propia acerca de eso, todo ensartado por las citas del libro de Joanna Mery, que a mí me impactó muchísimo cuando lo leí, ese libro. Y de alguna manera yo creo que tiene que ver también con una búsqueda de poner nombre a algo que duele, poner nombre en el fondo a algo que duele y que es un origen, ¿no? Por eso también hay el hecho de que esté la figura de la madre como origen, un origen que ya no es, donde no hay origen en realidad, ¿no? Porque cuando, ¿no? En algún momento del texto que se dice algo así, ¿no? Como yo soy tu madre y te abandono, ¿no? Es como una especie de como yo soy el origen, pero ya te digo que no hay origen, porque soy un abandono. Entonces, la idea como de que no haya origen, sino que al final todos son una serie es un poco, aquí quizá merecería la pena hablar quizá de Derrida, que para mí es un autor importante, ¿no? Derrida lo que sostenía es que al final el lenguaje es una serie de cadenas, ¿no? Vamos encadenando significantes cuyo significado al final se pierden en sí mismos, o se convierten en fantasmas de sí mismos, copias de sí mismos, y además no hay ningún origen al que acudir al final. Y el significado, lo que queremos decir, lo que podemos decir, está ahí, en esa cadena de fantasmas que no tienen origen, en esa cadena de palabras a las que convencionalmente atribuimos un significado, pero ¿qué significado tienen? ¿No? Sino más bien un desdoblamiento una misma palabra se puede mirar de tantísimas caras, ¿no? De tantos desdoblamientos que al final... Entonces yo creo que ese otro texto es una especie como también de otra manera, aparentemente más autobiográfico, pero también de hablar del no origen y también de llevarlo a un nivel igual más personal, porque a nivel teórico, ¿no? Cuando lees a Derrida, pues todo eso está muy bien, pero luego, cuando tú tienes que sobrevivir, ¿cómo lo haces cuando tienes esas ideas que forman parte de ti, ¿no? De tu cuerpo, no tanto en la mente, sino más en el cuerpo? Entonces, bueno, para mí un poco ese es el significado del segundo texto, y esa es la relación que veo con todos los otros de la primera parte. No, me intrigaba más la relación el por qué elegir ponerlo el último. Me intrigaba esa escisión que crea. Bueno, eso en realidad es una especie como de juego también de dobles, porque me apetecía como que hubiera dos partes y que de alguna manera muy extraña y subjetiva fueran una especie como de espejo una de la otra. Y entonces entendí que de alguna manera la segunda parte, siendo un texto más breve, podía ser una especie como de eco, pues más autobiográfico, más reflexivo, más ensayístico, porque hay algunas cosas un poquito más así ensayísticas, por llamarlos de alguna manera,
con respecto a la primera parte, que era son más poemas, cuentos, ¿no? Entonces, como contrapunto, como decir, otra vez un poco Derrida, decir de dos maneras distintas lo mismo, ¿no? Desdoblar y ver desde cuántos lugares se puede decir lo mismo, que al final, pero la pregunta es, ¿se está diciendo realmente lo mismo? ¿No? O sea, la repetición existe, y la respuesta sería, para mí, la respuesta sería que no, y eso es lo interesante, que la repetición exacta no sea posible, porque en ese deslizamiento, en esa diferencia, y eso es Derrida otra vez, no lo digo yo, ni mucho menos, es donde quizá haya un espacio para poder decir y para... Claro, de hecho, en el mismo texto ya vas introduciendo pequeños fallos dentro del discurso. Fíjate que yo en la segunda parte lo que había visto, Xavi, es que existe también esa dualidad a partir de una desaparición, como comentaba Lola, y de esa dualidad dos personas desaparece, dos lenguajes, dos vías de comunicación, desaparece un lenguaje, y queda una unidad. El resto del libro, cosas, cajas, la primera parte, perdón, también existe continuamente esta dualidad en el libro, pero en el primer libro la dualidad se funde. Yo es la primera vez que veo, o que puedo decir que veo el número 2 tantas veces en tantas páginas de un libro, pero que no lo veo como un número, un número par. Es el 2 como unidad, es decir, como fusión, como unión. Un 2, una dualidad que como resultado tiene 1, pero por fusión. Y en cambio en la segunda parte es por desaparición, me da la sensación a mí. Yo lo había visto por ahí, es un poco elucubración, Es interesante, yo no lo había pensado, así, pero está muy bien, pero creo que está muy chulo. Es que de hecho, en la primera parte para mí son todo dualidades que añaden. Keller y Sullivan al final son dos cuerpos, dos entidades, dos lenguajes que, bueno, pues a partir del título pues a mí me queda como muy presentes. Esa dualidad, la pareja, el 2, está muy presente en toda la primera parte, con los perros, en otros muchos poemas, y siempre es por fusión. Hay una fusión, una fisión ahí tremenda. Sí. Lo que pasa es que fíjate que yo creo que la segunda parte, antes Xavi comentaba que también hay una reconciliación, y es verdad que está todo el tiempo la idea de más que de ausencia, como de algo que se va, de no poder tocar, ¿no? O sea, claro, como que igual sí tienes razón, yo creo que está, no sé muy bien, como en la primera parte todo el tiempo las cosas se tocan y se funden, y en la segunda parte es como el no poder tocar, el dolor por no poder tocar, porque al final tocar las cosas, tocar a las personas, es tocar el mundo, es la posibilidad de tú también ser, porque estás siendo lo otro, y si no... ¿Sabes qué ocurre? Es que a mí me ha imbuido, o me imbuye mucho una idea, que es algo que, por ejemplo, Jorge Fernández Gonzalo lo explica muy bien, la idea del cuerpo más allá del cuerpo, de que el cuerpo no acaba en nuestro organismo. Es cierto, en la primera parte hay como mucho tacto, mucho toqueteo físico y comunicativo, pero la comunicación es física también, es algo muy físico. Pero yo creo que más que... igual estamos hablando de lo mismo, además estamos hablando de una lectura, de mi lectura, que de todo saber, pero en la segunda parte yo lo que diría es, más que no tacto o no contacto, no comunicación. En toda la primera parte, por la vía del lenguaje, por la vía de la palabra infinita, conectan. Y, pues por ejemplo, igual que Keller y Sullivan se hicieron una única persona al cabo de 40 años, 40 y pico creo, y el resto de protagonistas del libro, porque el libro está lleno de protagonistas y de
de personajes. Es muy interesante cómo se construye un texto de prosa poética como este, tan narrativo y tan poético a la vez. Pero a través de la vía del lenguaje van juntos. Has leído textos precisamente hoy cogidos de la mano. Verse cogidos de la mano pueden ser perfectamente palabras, incluso palabras inventadas. Ahí entraríamos ya en el formalismo de los neologismos, las estructuras imposibles casi, y las miles de lecturas que el libro da. Bueno, ahora de hecho he dicho esto y hago un salto cuántico en el comentario antes de seguir. Si acaso, el libro a mí incluso yo no tengo evidentemente no tengo la capacidad de leer en braille, pero a mí me resulta es muy apetitoso intentar leer el libro con la yema de los dedos. De hecho hay textos, hay poemas que a mí me gusta leerlos en vertical, o sea, obviando incluso las 3/4 partes de la página, no me atrevo a decir del texto. Y me resulta curioso que pensar en braille, cuando estamos hablando de mecanismos nuevos de comunicación, de formas nuevas de lenguaje, de lenguajes por inventar incluso, o palabras por crear. No sé, esto ahora he saltado aquí, no sé dónde. No sé, yo lo veo por aquí. De hecho, creo que Jorge Fernández Gonzalo dice una frase muy interesante, que el cuerpo no puede decirse, esto es textual, y tú en un poema dices algo muy parecido. Dices, de la primera parte dices, las palabras no pueden decirnos, o algo así. Creo que... Y eso me hizo pensar en ello, y es cierto. Las palabras no pueden decirnos, pero nos unen y nos funden. Y por eso, de esa unión, ese motor de unión y de fusión que existe en la primera parte, en cambio yo en la segunda, si hay que no lo tengo tan claro tampoco, empiezo a desdecirme a mí mismo, si la hay en la segunda parte, encaja, lo hay por no comunicación. Yo ahora cuando estabas diciendo todo esto, que me parece muy interesante, y no sé, gracias, en serio, porque me hace pensar a mí un montón de cosas, pero sí que quizá en la segunda parte ese contacto o esa comunicación igual sí que se produce como a otro nivel, ¿no? Que tiene que ver también con... Y ahí podría ser la figura de la madre, podría ser cualquier otra cosa, y es el reconocimiento quizás es más fuerte ahí la idea como de suicidio, ¿no? Es algo que al final todos por el hecho de... como una asimilación. Sí, hay como, yo creo como una comprensión, o sea, comprender... Hay un ponerse en el lugar del otro, una comprensión, a través de eso, que al final, en algún momento de nuestra vida, por el hecho de estar vivos, a todos nos va a pasar por la cabeza, ¿no? Es algo que compartimos. Antes, después, en medio, no sé, pero en algún momento nos va a pasar. Porque estar vivo implica también pensar en que podemos morir y que podemos decidir hacerlo. Y yo creo que esa comprensión sí que es una comprensión además como muy curativa, porque es ponerse en el lugar, no entender por qué alguien puede llegar a querer hacer eso, pero luego entender por qué sí, y sentir un inmenso amor precisamente por eso, ¿no? Y aunque se decía que eso hay una cosa de ficción, sí que es verdad que para mí escribir ese texto fue muy curativo, porque hubo muchos procesos con los que, no sé, yo me reestructuré, ¿no? con todo eso. Y esa reestructuración sí que fue como, para mí, más importante que la escritura. O sea, yo creo que es uno de los, quizá el texto que he escrito que más me ha servido en ese sentido. No sé. Y quizá en la primera parte hay un juego más constante con las palabras, es más lúdico, hay más juegos, hay más contacto lingüístico y cómo las palabras nos pueden llevar a eso. Es más juguetona la primera parte, la segunda quizá no tanto, pero bueno. Pero para eso es que...
No sé, yo quería comentar con respecto a lo que decías en la primera parte, el tema del impacto de la dualidad siempre presente. Sí que la diferencia que establecería yo, al menos desde mi lectura, de la segunda parte con respecto a la primera, que parece que esté vendiendo el libro al revés, pero que realmente me parece bastante valioso hacer una lectura de atrás adelante, que es la última que he hecho. Cuando recibí el libro lo leí del tirón y luego de atrás hacia adelante, y entonces empecé a entender muchas cosas. Sí, no, de hecho es cierto, totalmente cierto. O sea, es muy recomendable. De golpe explota el libro con la segunda parte, es cierto. Y la diferencia que veo con respecto a la primera parte con respecto a la segunda es precisamente que en la primera sí que hay puntos de contacto entre, como si generases dos roles, de dos campos. Pero siempre hay una generación de dos campos que se tocan, pero se tocan en un punto, dos, tres puntos como mucho. Siempre hay una conciencia de un otro lado, de un otro bando, de otra dimensión paralela, si quieres ponerlo en esos términos. Mientras que en la segunda parte lo que hay es una desaparición de la otra parte, de ese otro, no tanto como otro digamos, psiquiátrico, el otro psicológico, el otro imaginal, sino como el otro bando, la representación abstracta de un otro bando. Ese otro bando desaparece por haberle, precisamente al dotarle de esas capacidades de otro, que está fuera, lo que me ha traicionado, lo que se ha ido. Al desaparecer, el bando desde el que está narrado todo, el narrador, lo que hace es suplantar ese otro bando. Y creo que es donde está realmente la integración de todo, donde está el contacto absoluto, el contacto por asimilación, casi por suplantación. Total. Contacto total. Sí, está muy bien visto. Era por... Sí, no, está muy bien visto. Por ser que me quise hacer un apunte a lo que has dicho. No. Pero era porque mi lectura, creo que realmente la lectura más valiosa que he hecho es la que he hecho a la inversa, la de atrás adelante, y atrás adelante literal, empezando desde la última página yendo a la penúltima, sin seguir no leyendo un poema después el anterior, sino directamente página a página. Pero has leído todo al revés. Sí. ¿En serio? Cambia muchísimo la cosa, bueno, evidentemente que cambia muchísimo la cosa, pero es decir, no el texto en sí, porque la raíz del texto se mantiene, sino la experiencia de lectura hace que de repente todo cobre sentido, no sé si porque ya estás transitando otra vez el mismo camino que ya has transitado. No creo que sea tanto por eso como porque realmente el libro está estructurado al revés. Es mi lectura. En realidad, cada uno. La verdad es que con Alambres ya pasaba un poco así. Con Alambres pasaba la esto. estructura. Creo recordar que también la segunda parte también disparaba el significado del todo textual, ese magma poético que era ese libro. De hecho, me parece una continuación sorprendentemente coherente, porque creo que son muy diferentes los Yo creo que son muy diferentes. Pero en cambio, ¿le encuentras coherencia? Coherencia me refiero a la continuación. Una continuidad, sí. Yo personalmente sé que igual no es la mejor respuesta posible, pero no creo que haya una continuidad, creo que hay un salto grande. A mí Alambres en su día me gustó y ya lo hemos hablado. Este me ha gustado muchísimo. Pero eso es también tengo que decirlo. Eso es un salto cualitativo. Un salto cualitativo y un salto temático al que al menos a mí me parece mucho más interesante. A mí me interesa muchísimo la incontinencia temática verbal